el haberme tenido en cuenta para invitarme a participar en este acto. Y pues yo también quiero unirme a lo que ha sido la declaración unánime de todos los participantes a lo largo de este día, que es una irrestricta manifestación de apoyo y solidaridad para Haití. Y como bien se ha dicho aquí, para nosotros los africanodescendientes, las personas de origen latinoamericano, quienes reconocemos nuestras raíces profundas en África, los descendientes de las personas esclavizadas, para nosotros Haití es un símbolo de nuestra propia recuperación de la memoria histórica. Y por qué no las propias organizaciones negras en España no van a liderar un proceso de solidaridad para con Haití. A mí se me ha pedido de que hable un poco de lo que tiene que ver la responsabilidad de los organismos internacionales, y de verdad que sería bastante difícil tratar de desgranar cuál es el papel que juegan los organismos internacionales, y en tal manera trataré de hacerlo desde la propia experiencia que como persona que interactúa en el mundo de las organizaciones de bases, en los procesos asociativos, ha tenido que enfrentarse a la propia fantasmagoria que son los propios organismos internacionales, y el papel o la interacción que las personas referentes propias de su comunidad, bien sea desde la posición que ocupen, deben de interlocutar ante estos organismos. Para nosotros los organismos internacionales que adquieren su papel relevante a partir de la Segunda Guerra Mundial, sencillamente para quienes ejercemos un liderazgo de base social, entendemos que son prácticamente las cortinas de humo a través de las cuales los estados empoderados quieren mostrar la cara amable de lo que realmente se está llevando a cabo. Y una de las cuestiones más prácticas y más claras es lo que tiene que ver con los organismos de las Naciones Unidas de cara a la defensa de los derechos humanos. Para ello, nosotros nos consideramos como colectividad social representados a través de la ONU, pero el peso de la comunidad negra dentro de las organizaciones de las Naciones Unidas es prácticamente insignificante, y si bien la presencia de los estados con población negra no tienen una relevancia significante dentro de las organizaciones de las Naciones Unidas, ¿cuál será el peso que le corresponderá a los propios negros, quienes haciendo parte de la élite profesional, la élite cultural, la élite empresarial, puedan jugar en estas instituciones? Digo de que son instituciones fantasmagóricas porque al hilo de la constitución o la creación de estos organismos internacionales se han perpetuado los peores crímenes, se han perpetuado las peores inequidades, y creo que han sido testigos mudos de lo que a clara luz o a plena conciencia de toda la sociedad se sabe que existe. Para ninguna persona que tenga una mínima noción de geografía, de historia, podrá desconocer la situación de Haití y el que Haití eternamente ha sido relegado a ser un país considerado no solo subdesarrollado, sino el país más empobrecido, no solo en América, sino a nivel mundial. Y obviamente para determinar el motivo por el cual Haití se le ha ubicado en esa posición, como bien lo exponían aquí las personas que han intervenido antes que yo, eso precisamente tiene que tener un origen o una fuente de esa situación, y es el producto de su propia historia y la condena a través de la cual las clases sociales hegemónicas que manejan el poder de los estados han condenado a este territorio. Y no solamente al territorio que corresponde a Haití, sino que tiene que ver con donde viven poblaciones negras en cualquiera de los continentes, tanto de las Américas, el Caribe o en Asia, siempre ocuparán los peores estadios de pobreza, marginalidad, exclusión, segregación, criminalidad, impacto de la guerra, la violencia, la violación de los derechos humanos, y frente o cara a estos organismos internacionales que hacen de veedores o mediadores ante los organismos y las instituciones del gobierno, no pasa absolutamente nada. Entonces ya se darán ustedes cuenta por qué pienso yo de que los organismos internacionales no es más que una cortina de humo para tratar de decirle a la sociedad: estamos tratando de hacer aquellas cosas
en beneficio de una sociedad para deslegitimar lo que los estados realmente están haciendo. Un caso patético de todos estos es lo que se concibe, por ejemplo, en la sociedad colombiana. Nosotros, como los negros allí en ese país, somos los que sufrimos el peor impacto de la violencia directa, pero existe el Alto Comisionado de Derechos Humanos, están los veedores internacionales, los representantes de las organizaciones de los estados americanos, y todos se pasan a lo largo de los últimos 60 años emitiendo informes de denuncia contra el Estado colombiano, y Colombia resulta ser el país que tiene el mayor número de tratados internacionales firmados, pero aún así esos tratados internacionales no hacen absolutamente nada por garantizar la salvaguarda de la vida de estas personas que están siendo directamente vulneradas. Entonces, de repente la ubicación geográfica de Haití no la coloca en una situación menos favorecida, porque estados con peores condiciones de desarrollo han contado con la voluntad de los organismos internacionales para desarrollarlos. Y eso nos remite precisamente a la historia después de la Segunda Guerra Mundial, qué pasó con Japón. Japón tiene un índice de productividad económica inferior a muchísimos países africanos y deriva su potencial de desarrollo de todos los países de África y de algunas partes de América Latina, pero es una potencia económica porque ha contado con la voluntad de los estados para desarrollarse, Nueva Zelanda, para desarrollarse otros países, pero precisamente donde está la población negra no hay esa voluntad. Nosotros tenemos ahí en América Latina y el Caribe una configuración bien clara y determinante, porque para nosotros los negros, dentro de la concepción o la cosmovisión social de ser negro en América, siempre consideramos que ser haitiano es el sinónimo de una parte ridícula de nuestro ser, ¿no? Entonces algunas personas asumen la denominación haitiano como una forma peyorativa de la persona, y la peor ofensa es que se le diga a una persona haitiana, y eso tiene que ver con la propia educación que recibimos nosotros para contribuir a esa descalificación de la persona haitiana. Existe los organismos de la OEA, la ESI, está el ACP, está la CEGI, está la CEPAL y todas las organizaciones que tienen que ver con las temáticas educativas, pero a ninguno les interesa rentabilizar de que esa política de educación nos enseñe la importancia de conectar con la colectividad haitiana, y por eso los que somos de la parte sur de América Latina estamos totalmente desconectados. Con el solo hecho de decir que la cosmovisión de ser latinoamericano se corresponde a hablar solamente del mundo de los latinos que hablamos el idioma español, cuando ser latino se corresponde a la unidad que corresponde a los países que hablan idiomas de origen latinoamericano, del latín, como es el francés, el portugués. Entonces, de esta forma tratan de dividir lo que es la propia identidad negra, como bien lo hablaba el compañero, de los colorados, los pardos, los trigueños, los menos negros. Entonces, si no hay una unidad temática, si no hay unas instituciones o unos organismos internacionales responsables de crear y consolidar la propia identidad negra, pues obviamente dentro de América del Caribe también hay una fuerte tensión de división hacia fortalecer lo que sería la realidad de la conciencia y el levantamiento negro, y esto tendría que ver precisamente con lo que hemos hecho a lo largo de estos últimos 100 años del siglo XX, y es que se ha contribuido enormemente a que se consolide una élite social negra, pero la élite social negra que se ha educado producto de todas las luchas, y esas luchas tienen que ver precisamente con la lucha de la esclavitud, y huir de la esclavitud significaba formar a nuestros